Amada Iglesia Montemoria, la palabra de nuestro Dios en esta mañana nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio que nos otorgas de poder estar en esta mañana, escudriñar tu palabra y poder hallar la fortaleza, el consuelo, la dirección que nuestras vidas necesitan. Gracias, Padre, por permitirnos poder llegar a los hogares y sobre todo, Dios bendito, poder ser de bendición para tu pueblo. Bendícelos a través de tu palabra. Te lo ruego en los méritos de Cristo. Amén. Lucas 5:16 nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo buscaba la forma de cómo pasar tiempo con Dios, de cómo Él buscaba la provisión espiritual de Dios. Necesitaba alimentarse espiritualmente. No solamente nuestro Dios se preocupa por la provisión material que sus seres queridos, sus hijos, necesitan. También hay otro elemento muy importante por el cual Dios ha puesto provisión para nosotros, que es el alimento espiritual. El alimento espiritual es algo que Dios nos provee para nuestro beneficio, para nuestro bien, a fin de que nuestras labores más importantes, que es compartir la palabra de Dios, crecer espiritualmente, hermanos, no nos falte. De tal forma, hermanos, siguiendo el hilo de pensamiento acerca de la provisión de Dios, Dios nos provee a nosotros, amada iglesia, la forma de cómo crecer espiritualmente. Y una de las formas de cómo vamos a crecer espiritualmente es que Dios nos dice y nos pone el ejemplo, el Señor Jesucristo, de buscar la forma de pasar tiempo en oración. El Señor Jesucristo dice que se apartaba en lugares desiertos y oraba. Cuán importante es que en nosotros tengamos este hábito de buscar la manera de cómo tener esa comunión con nuestro Dios a través de este medio tan maravilloso que se llama oración. Mateo 6:6 encontramos otro versículo, hermanos, que nos habla acerca de este buen hábito, hermanos, de poder orar, de buscar a Dios para crecer espiritualmente. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dios nos ha provisto de la oración. Dice aquí: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bueno es esto, hermanos. Entonces, hermanos, un medio, una manera en cómo Dios provee para el crecimiento espiritual de su iglesia es a través de este medio, la oración. Cuando tú ores, entra a tu cuarto, pasa a solas con el Señor, pasa tiempo a solas con el Señor, ora, busca a Dios, ten comunión con Él y Él te va a recompensar en público. En realidad tendrás buenos hábitos, buena manera de dirigirte a las personas, hallarás gracia ante las personas. ¿Por qué? Porque estás pasando tiempo con Dios. La forma en que el Señor Jesucristo podía hacer frente a sus enemigos, los escribas y fariseos, era a través de su comunión con Dios. El que él pudiera hallar gracia ante las multitudes era por su comunión con Dios. De tal forma que Dios nos ha provisto la oración como el medio imprescindible para poder hallar gracia delante de Dios y crecer espiritualmente, hallar gracia delante de las personas. La oración. Número 2, hermanos, algo necesario para crecer espiritualmente y que Dios lo ha provisto es su palabra. La Biblia, este bendito libro, ha llegado a nuestras manos por provisión de Dios. Dios nos lo envió a nosotros y nos ha dado su palabra para beneficio nuestro. Josué 1:8. Vamos a ver en este libro de Josué, capítulo 8, la forma y la importancia, hermanos, de que nosotros debemos leer las Escrituras, de que nosotros debemos tener ese hábito de escudriñar las Escrituras, porque es para nuestro bien. Y Dios proveyó este bendito libro para nuestro bien. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
Y mire esa parte, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno es escuchar este principio de parte de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, hemos de ser un pueblo esforzado en leer las Escrituras. Un hábito bendito el de escudriñar las Escrituras, porque al hacerlo, dice que nos irá bien. Dice aquí, hermanos, que prosperará nuestro camino. Por solo leer la Biblia, así es. Vas a prosperar tus caminos. Todo te saldrá bien. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino porque Dios lo establece en su palabra, porque es una promesa fiel, no de hombre, sino de Dios mismo. Dios diciéndote, asegurándote que si tú lees su palabra, vas a prosperar y Dios bendecirá todo lo que tú hagas. ¿Qué quiere decir entonces? La prosperidad no va a llegar nada más estando en una esquina. No, dice todo lo que hagas. El verbo hacer, activo, laborando aquí, haciendo las labores allá, todo lo que tú hagas producirá beneficios para tu vida. La palabra de Dios entonces es algo que nosotros debemos tener porque ella produce bendición. Vamos ahora al segundo libro de Timoteo 3:16. ¿Por qué quiere Dios que yo lea la palabra, su palabra? Bueno, en primera instancia ya vimos, hermanos, es un mandato de Él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un mandato de Dios. Pero ante ese mandato nos incluye una tremenda bendición. Prosperar tu camino. Ahora vamos a ver 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la Escritura, no nada más el Antiguo Testamento, no nada más el Nuevo Testamento, no, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo hemos de llevar una vida justa? Leyendo las Escrituras. ¿Cómo hemos de ser personas justas? Leyendo las Escrituras, porque ellas nos permiten, hermanos, aprender, porque la Biblia nos enseña. Nos permite, hermanos, tomar conciencia de nuestras acciones, nos redarguye. Nos permite la palabra de Dios hacer las cosas bien porque nos corrige. La palabra de Dios nos indica paso a paso cómo vivir porque nos instruye. Cómo llevar nuestra vida, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser buenos hijos, cómo ser un buen ciudadano. La palabra de Dios nos instruye. Es, hermanos, este bendito libro, hermanos, el medio por el cual cómo podremos llevar una vida justa delante de Dios y delante de los hombres. De tal forma, entonces, Dios nos ha provisto su palabra para crecer espiritualmente, para que nos vaya bien. ¿Será muy difícil poder leerla? ¿Será complicado abrir sus hojas y deleitarnos de su palabra? No, hermanos, solamente bástese con aplicarlo cada día. Nos ha provisto de la oración para comunicarnos con Él. Nos ha provisto de su palabra para poder llevar una vida justa. También, hermanos, nos indica otro elemento importante para crecer espiritualmente: congregarte. Salmo 133, vamos a esa cita. Congregarnos en la iglesia, hermanos, es algo que no podemos pasar por alto. No vamos a crecer espiritualmente, hermanos, si solamente solamente estamos en casa y no estamos yendo a la iglesia. Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire nada más. Pasar tiempo con los hermanos, estar en la iglesia, es un privilegio único que solo se da en la congregación de los santos. Solamente es en la iglesia donde usted podrá tener buena comunión, una comunión correcta, donde usted no estará escuchando albures, donde usted no estará escuchando majaderías, donde usted estará escuchando personas que han sido transformadas por la gracia de Dios. Por ello, la comunión en la iglesia es imprescindible. No deje de asistir en la iglesia.
¿En dónde está usted metiéndose los últimos días? ¿Con quién se está juntando usted? Si no es con sus hermanos, entonces pues lo único que hay a 100 kilómetros a la redonda son puros mundanos. Y no creo que usted esté entonces aislado, escondido dentro de una cueva. Seguramente, si no está en la iglesia, está con algún mundano. De tal forma, hermanos, que entonces Dios nos ha provisto de este elemento, la iglesia. Es provisión de Dios la iglesia. Dios ha provisto un lugar donde podemos ir con confianza, llevar a nuestra familia, donde no van a sufrir majaderías, donde no van a sufrir maltratos. ¿Cuál lugar donde podemos llegar con la familia? Es en la iglesia, donde solamente se respira un ambiente de respeto, de gracia, de bendición de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer para crecer espiritualmente, hermanos? ¿Qué ha provisto Dios para crecer espiritualmente? Nos ha provisto hermanos, de la prevención. Debemos huir del pecado. Segunda Timoteo 2:22. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Nos ha provisto de prevención. Dios nos previene. No venga usted a decirme, es que yo no sabía que estaba haciendo mal. No, Dios nos previene en su palabra y nos dice de la siguiente manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La palabra de Dios aquí tajantemente nos dice: aléjate de todo indicio de pecado. No vengas a decir, no sabía, era inocente. No, dice Dios, aléjate de lo que es injusto, aléjate de lo que no es correcto, con lo que dice la palabra de Dios. Aléjate de esas cosas. Por lo tanto, amada Iglesia Monte Moria, Dios nos provee prevención, nos previene de lamentar terribles pecados sobre nuestras vidas. Y por último, hermanos, Dios nos dice, hermanos, que para crecer espiritualmente hemos de tomar la decisión de dar para los otros. Hechos 20:35 dice la palabra de Dios así. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Un principio, hermanos, que nos va a permitir crecer espiritualmente, hermanos, es que Dios nos provee ese ánimo, ese deseo de dar, de compartir con los demás. Necesitamos compartir con los demás de tal forma, amada Iglesia Monte Moria, que Dios nos ha provisto de los medios suficientes y necesarios para poder, hermanos, llevar una vida agradable, una vida, hermanos, en crecimiento espiritual. Cuán difícil es desprendernos de las cosas que tenemos, pero si seguimos los pasos que hemos visto en esta mañana, será un privilegio, un honor compartir lo que tenemos para con los demás. ¿Por qué? Porque la mano de Dios nos permitirá vencer nuestro egocentrismo y poder compartir con los demás y disfrutar esa hermosa bendición de dar. De tal forma, amada Iglesia Monte Moria, que en esta mañana observemos este panorama diferente, muy lejos del materialismo de este mundo. Oremos. Amado Padre que moras en el cielo, gracias te damos por permitirnos escudriñar tu palabra, por concedernos el privilegio de poder aprender de tu palabra. Dios bendito, haz una obra especial en medio de estos tiempos, bendícenos y líbranos de todo pecado. Te lo ruego en los méritos de Cristo. Amén.